¿Se ve bien? Perfecto. ¿Sí? Bueno, Sí. Ahora que te eh, presento. Ahora que te presento. ok. Bueno, seguimos con la segunda charla de la tarde. Es un placer presentar ahora a alguien del otro lado del charco, a Rafael Parra, profesor de la UDELAR en ingeniería, supongo. No sé Sí. muy bien, pero miro el mail. Que nos va a hablar de categoría de anillos N coherentes y categorías. Gracias, Rafael. Bueno, muchas gracias. Hola. Bueno, quiero agradecer la oportunidad por el espacio que me han dado para hablarles. Les comento que esto es un trabajo en conjunto con Eugenia Ellis y también docente de la Universidad de la República. Y bueno, les voy a mostrar parte de algunos resultados que ya están próximos a publicarse y otros que estamos desarrollando actualmente. Entonces, les presento un poco la organización de la charla, como la organicé. Voy a dar algunos preliminares para fijar notación y poder mostrar algunos resultados que fueron los que motivaron nuestro trabajo. Después voy a hablar de los grupos de categoría de unos módulos que son del tipo FPN, así como los grupos NIL asociados a esta categoría. Eh, Vamos a dar algunas aplicaciones que presentamos en nuestro trabajo. Y finalmente, yo espero que me dé el tiempo, vamos a hablar de la categoría negativa, pero a nivel de categorías. El punto 5 es el trabajo que estamos desarrollando actualmente. Entonces, bueno, comencemos. Los anillos que voy a considerar siempre van a ser anillos asociativos con unidad, no necesariamente van a ser conmutativos. Y vamos a comenzar con algunas definiciones previas para que entiendan un poco la motivación del trabajo. Bueno, ustedes recordarán que un anillo es noetheriano si él como módulo es noetheriano. Esto significa que cada ideal del anillo es finitamente generado. Lo que ocurre cuando el anillo es noetheriano es que la categoría de los módulos no eterianos coincide con la categoría de los finitamente generados y esto impone ciertas condiciones sobre esa categoría de módulos finitamente generados. Lo mismo ocurre con la categoría cuando el anillo es coherente. Cuando un anillo es coherente si él como módulo es coherente, y esto significa que cada ideal finitamente generado es finitamente presentado. Lo mismo que ocurre en el caso noetheriano, ocurre en el caso coherente. Es decir, cuando el anillo es coherente, la categoría de los módulos finitamente presentados y la categoría de los módulos coherentes coinciden. Y esto implica que ciertas condiciones que siempre ocurren en la categoría de los módulos coherentes se transmiten a la categoría de los módulos finitamente presentados. Eh, Vamos a estar interesados en un tipo muy particular de anillos coherentes. Obviamente los vegetarianos implican los coherentes. A mí me interesa trabajar con un tipo muy particular de anillos coherentes que se llaman regulares. Estos anillos coherentes regulares, se definen de la siguiente manera. Yo voy a decir que un anillo coherente es regular si cada R módulo finitamente presentado tiene dimensión proyectiva finita. Esta definición de regularidad es la clásica definición de regularidad, que es cada ideal finitamente generado tiene dimensión proyectiva finita. Lo que pasa es que en un ambiente de coherencia, la regularidad se puede reescribir entre estos términos, y por eso es que lo usamos como esta definición. O sea, en un ambiente de coherencia, la regularidad se puede reescribir en términos de que cada R módulo finitamente presentado tenga dimensión proyectiva finita. Aquí es importante hacer una aclaratoria. Esta definición de regularidad no es la clásica definición de regularidad en el sentido von Neumann. No, los anillos coherentes regulares son anillos para los cuales cada R módulo finitamente presentado tiene dimensión proyectiva finita. Los anillos von Neumann regulares los voy a tocar en otro punto, pero es importante aclarar para que no se confunda estos dos conceptos. Obviamente, los anillos coherentes regulares son coherentes y la condición de no eterianidad no es capaz de implicar la coherencia regular. ¿Sí? Bueno, nosotros estamos particularmente interesados, como les dije, en este tipo de anillos, son los anillos coherentes regulares, y
Perdón. Es importante saber ejemplos de este tipo de anillos. Por ejemplo, los anillos coherentes con dimensión débil finita son ejemplos de anillos coherentes regulares. Anillos semihereditarios son ejemplos de anillos coherentes regulares. Anillos con Neumann regulares son ejemplos de anillos coherentes regulares. La dimensión débil del anillo juega un papel muy importante en la coherencia regular. Cuando el anillo es coherente y de dimensión débil finita, se garantiza la coherencia regular, se garantiza la regularidad. Sin embargo, el recíproco no es cierto. Y esto va a ser muy importante cuando estemos hablando de las aplicaciones que tenemos en nuestro trabajo. Bueno, eh, les comento un poco, porque me interesa saber la relación, como les dije, que hay entre la categoría de los módulos finitamente generados y la categoría de los módulos newtonianos. Así como me gustaría saber la relación y exponérsela para que entiendan un poco la relación que hay entre los módulos finitamente presentados y los módulos coherentes. Bueno, recordemos la definición de lo que es un módulo coherente. Un módulo es coherente si él es finitamente presentado y cada ideal finitamente generado del módulo es finitamente presentado. Entonces, para cualquier anillo, sin importar, sin colocar ninguna hipótesis sobre el anillo, la categoría de los módulos coherentes siempre es cerrada bajo kérneles, cokérneles, imágenes y extensiones, y por lo tanto es una categoría abeliana. Lo que sucede cuando el anillo es coherente es que los módulos finitamente presentados coinciden con los módulos coherentes, y por lo tanto la categoría de los módulos finitamente presentados se convierte en una categoría abeliana. Y esto es muy importante. Va a ser muy importante porque en el momento en que vayamos a aplicar ciertos teoremas relacionados con la categoría, necesitamos garantizar la abelianidad de ciertas categorías. Y una de ellas va a ser la categoría de los módulos finitamente presentados. Es decir, que cuando el anillo es coherente, podemos tener una caracterización para esos anillos. Se pueden caracterizar vía lo que ocurre con la categoría de los módulos finitamente presentados. Y es que si esta categoría es una categoría abeliana. Bueno, como pueden ver, ¿sí? Eh, estas hipótesis con las que estoy manejando con el anillo, en las dos que le he presentado, noetherianidad y coherencia, guardan una relación importante con el anillo de polinomio. Cuando el anillo es noetheriano, esa condición se transmite al anillo de polinomios, pero la condición con la coherencia no sucede así. Cuando el anillo es coherente, el anillo de polinomios no tiene por qué ser coherente. Por eso es importante presentar acá la noción de lo que es un anillo sea establemente coherente. Puedo decir que un anillo es establemente coherente si su anillo de polinomio es coherente para cualquier n mayor o igual que 1. Incluso los anillos con los cuales vamos a estar interesados al principio, que son los coherentes regulares, tampoco garantizan la coherencia del anillo de polinomio. Es decir, la coherencia regular no garantiza la supercoherencia o la coherencia estable. En el libro de Glass se puede encontrar un ejemplo de un anillo que es regular coherente, pero su anillo de polinomios no es coherente. Y eso va a ser muy importante en la presentación de lo que les voy a hablar. Bueno, yo creo que con esta pequeña introducción ya les puedo presentar los resultados que motivaron nuestro trabajo. ¿Sí? En el 1974, Gersten presenta dos resultados. Uno, bajo la hipótesis de que el anillo sea regular coherente, nos garantiza que existen isomorfismos entre los grupos de categoría del anillo, la categoría de los módulos finitamente presentados y los módulos coherentes. En el mismo trabajo, Gersten muestra que si el anillo es regular coherente y el anillo de polinomios es coherente, entonces también se tienen isomorfismos entre los grupos de categoría del anillo y del anillo de polinomios. Por supuesto que estos resultados de Gersten fueron resultados anteriores al trabajo de Quilling. En el año 2017, o sea, es un resultado bastante reciente, Swan logra sacar una de las hipótesis del teorema de Gersten, del segundo resultado que les estoy mostrando. Y muestra que solamente con la hipótesis de que el anillo sea regular coherente, se tienen también isomorfismos entre los grupos de categoría del anillo R y del anillo de polinomio. Este resultado de Swan fue el que nos motivó a tratar de estudiar
cuando ocurren este tipo de isomorfismos para anillos que no son coherentes. Entonces, vamos a hablar vamos a poner en contexto y definir algunas condiciones sobre el anillo que fueron las que nosotros utilizamos en nuestro trabajo. Bueno, les voy a hablar de las presentaciones o las n-presentaciones por módulos proyectivos infinitamente generados y de esta manera tener la primera hipótesis que nosotros necesitamos, que es la n-coherencia. Bueno, nosotros recordamos que un módulo M es finitamente n-presentado si existe una asociación exacta de este tipo, una asociación de este tipo, donde cada uno de los f sub i son módulos libres o proyectivos finitamente generados. Nosotros fijaremos la siguiente notación para poder hablar. Consideremos los FP0 como la categoría de los módulos finitamente generados, los FP1 de R como la categoría de los módulos finitamente presentados, los FPN de R, la categoría de los módulos finitamente n presentados, y diremos que un módulo es de tipo FP infinito si es de tipo FPN para cada n. Obviamente siempre tenemos esta cadena de inclusiones. Como pueden ver, todos los módulos que estamos considerando siempre son módulos finitamente generados, y cada una de esas categorías es no vacía, porque siempre los proyectivos finitamente generados y los libres finitamente generados son de tipo FPN para todos. En un trabajo reciente de Marco Pérez y Daniel Bravo, se presentan algunas propiedades de estas categorías, la categoría de los FPN y la categoría de los FPN. Por ejemplo, ellos muestran en su trabajo que estas categorías de los módulos finitamente n presentados son cerradas por cokernels de monomorfismos, son cerradas por extensiones, son cerradas por sumandos directos, pero no son cerradas por núcleos de epimorfismo. Y eso hace que la categoría de los módulos de tipo FPN deje de ser una categoría o una clase gruesa, a diferencia de la categoría de los FP infinitos, que para esta categoría sí se sabe, por ejemplo, que es cerrada por extensiones y también es una clase gruesa, es decir, que da una sucesión exacta. Si dos cualesquiera módulos son de tipo FP infinito, entonces el tercero va a estar. Nosotros podemos recuperar las primeras hipótesis que les mencioné, la noetherianidad y la coherencia, en términos de lo que sucede con estas categorías. Y además nos da una pista de cómo ellos definen la nueva hipótesis sobre el anillo, que es la n-coherencia. Entonces, por ejemplo, si el anillo es noetheriano, la categoría de los finitamente generados coincide con la categoría de los FP infinitos, y en este caso, como les comentaba, cuando el anillo es noetheriano, los módulos finitamente generados coinciden con los noetherianos y se convierte en una categoría abeliana. Lo mismo sucede con los anillos coherentes. Para los anillos coherentes, se pueden caracterizar vía lo que sucede con la categoría de los módulos finitamente presentados y la categoría de los FP infinitos. Y en este caso, cuando el anillo es coherente, los módulos coherentes coinciden con los módulos finitamente presentados y se convierte en una categoría abeliana. Nosotros vamos a estar interesados en anillos R para los cuales la categoría de los FPN coincide con la categoría de los FP infinitos. Son llamados anillos n-coherentes. Obviamente, con toda esta notación se recupera las definiciones clásicas. Los anillos cero coherentes son los mismos anillos noetherianos, los clásicos anillos noetherianos, los anillos 1 coherentes son los clásicos anillos coherentes, y se tienen obviamente esta cadena de inclusión. En ese mismo trabajo de Bravo y Pérez se presenta un ejemplo de un anillo que es 2 coherente y no es 1 coherente. Digamos que cuando se están trabajando con este tipo de hipótesis, siempre es bueno mostrar ejemplos de que las definiciones que se están dando en este caso son interesantes. Bueno, eh, fíjense, como pueden ver, nosotros ya teníamos la definición de lo que eran los módulos noetherianos, los módulos coherentes, y vamos a recordar lo que es un módulo n-coherente. Yo voy a decir que un módulo es n-coherente si M siempre es de tipo FPN, y para cada submódulo de tipo FPN-1, él siempre, ese submódulo se puede considerar como un módulo de tipo FPN. Si esas dos condiciones ocurren, entonces el módulo es llamado módulo n-coherente. Bueno, lo primero que teníamos que hacer es relacionar con las categorías de los finitamente n-presentados y la categoría de los módulos n-coherentes. En un trabajo de Bravo, Gillespie y Pérez,
aparece esta misma demostración, pero en un contexto más amplio, donde ellos trabajan para categorías de Grothendieck. Nosotros en nuestro trabajo damos una prueba para esto dentro de la categoría de módulo. Entonces, ya tenemos que para los anillos n-coherentes, la categoría de los FPN y la categoría de los módulos n-coherentes coinciden. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta la hipótesis de n-regularidad. Entonces, la definimos de la siguiente manera. Para un anillo cualquiera, decimos que L es n-regular si cada R-módulo finitamente n-presentado tiene dimensión proyectiva finita. Estas son las dos hipótesis con las cuales nosotros vamos a trabajar y los resultados que tenemos incluyen anillos que satisfacen estas dos hipótesis. Estas dos hipótesis, tanto la n-coherencia como la n-regularidad, ya han sido estudiadas antes. Han sido estudiadas antes en otro tipo de anillos. Primero, unos anillos que se llaman anillos ND. Estos anillos los presenta Costa por el año de 1994 y son tipo especial de anillos doblemente filtrado por dos parámetros en el que ocurre lo siguiente. Cada módulo finitamente n presentado tiene dimensión proyectiva lo sumo t. Como pueden ver, aquí estoy colocando una condición muy fuerte sobre la regularidad, o sea, estoy diciendo que todos los módulos n presentados tienen dimensión proyectiva, lo sumo de, o sea, que aquí aparece de alguna manera el concepto que nosotros estamos usando. Es un intento de demostrar ejemplos de anillos que no son coherentes y que satisfacen este tipo de cosas. En el mismo trabajo de Costa se presentan un ejemplo de un anillo que no es coherente, de dimensión débil 1 y que es un anillo 2. Presento esta definición por algo muy importante. Primero, esta definición de alguna manera me engloba una gran cantidad de anillos que son de mucho interés para mí. Por ejemplo, los clásicos anillos N von Neumann regulares son cuando el D es igual a 0. O sea, un anillo es N von Neumann regular si N es igual a 0. Para estos anillos, la clase de los módulos finitamente N presentados coincide con la de los proyectivos. Con ello también recuperamos la clásica definición cuando N es igual a 1 de los típicos anillos von Neumann regulares. Estos anillos N von Neumann regulares son los que cumplen esta condición. La categoría de los proyectivos y los finitamente n presentados coinciden. Más adelante yo quiero comparar vía K-teoría qué pasa entre estas dos categorías. Por lo tanto, a mí no me interesa tener una hipótesis como la de n von Neumann regularidad en los resultados que le voy a mostrar, porque los resultados en este caso serían triviales porque los proyectivos y los finitamente n presentados coinciden. Sin embargo, se los presento acá por algo muy interesante, y es que en el 2010, Madhu, en el caso de anillos conmutativos, nos muestra una caracterización justamente para esos anillos n von Neumann regulares. Esa caracterización es la siguiente. Un anillo es n von Neumann regular, en el caso conmutativo, si L es n coherente, si cada R módulo finitamente n presentado tiene dimensión proyectiva finita, que como ustedes recordarán es la definición de n regularidad que nosotros dimos, y la tercera condición es que cada ideal propio finitamente generado de R tiene anulador no nulo. Nosotros estamos interesados solamente en anillos que cumplan las condiciones 1 y 2. Por supuesto que anillos para los cuales la condición 3 se cumpla no son de nuestro interés. Entonces, uno de los primeros problemas que se nos presentó en nuestro trabajo es encontrar ejemplos no triviales de anillos n coherentes y n regulares que no fueran n von Neumann regulares. En el mismo trabajo de Madhu, nosotros modificamos uno de sus ejemplos para encontrar justamente un anillo que sea 2 coherente y 2 regular, y en la cual la categoría de los proyectivos y los finitamente 2 presentados no coincidan. Bueno, el ejemplo es el siguiente. Si tengo K un cuerpo y E un espacio vectorial con rango infinito, si considero la extensión trivial de K por E y considero luego un anillo noetheriano de dimensión global 1, entonces el producto directo de A por B es un anillo que satisface esas condiciones. Es un anillo que es 2 coherente, es 2 regular y no es 2 von Neumann regular. Entonces, una vez que ya conseguimos ejemplos no triviales
de estos anillos, en los cuales estamos interesados, nos metimos directo a calcular y a estudiar los grupos de categoría. Entonces, vamos a hablar de los grupos de categoría, de la categoría de los FP. Bueno, el primer resultado que logramos es que bajo las hipótesis de n coherencia y n regularidad se podían lograr eh, tener isomorfismos entre los grupos de categoría de la categoría de los módulos FPN, los n coherentes y el anillo R. ¿Cómo logramos este teorema? Bueno, el teorema utiliza una herramienta que es el teorema de resolución. El teorema de resolución nos dice que si tengo una categoría M, tengo una categoría exacta, y tengo P, una subcategoría de M cerrada por extensiones en M, y se cumplen las siguientes dos condiciones. Si tengo una sucesión exacta de este tipo, donde P y P' están en P, entonces M también está en P, y además, para cada M en M, puedo encontrar una resolución de este tipo, donde cada uno de los P sub I está en P, entonces se tiene que la inclusión de P en M induce isomorfismos en los grupos de categoría entre P y M. La demostración del teorema es básicamente utilizar este teorema de resolución con M, la categoría de los módulos finitamente n presentados, y P, la categoría de los proyectivos. Simplemente lo que hay es que verificar que las condiciones ocurren y que quizás le muestro la condición 2 del teorema, para que vean cómo entra en juego la n coherencia y la n regularidad. Y es justamente lo que tenemos acá. Si tengo un módulo de tipo FPN, tengo una resolución de este tipo. Al ser n coherente, esa resolución se puede extender a una de tamaño infinito. Luego entra en juego la definición de n regularidad o la hipótesis de n regularidad, y me dice que SM tiene dimensión proyectiva finita y por lo tanto me permite cortarla y obtener resoluciones como las que me pide el teorema justamente de resolución. Con estas dos hipótesis se garantizan tanto el punto 1 como el punto 2, y por lo tanto se pueden tener eh, isomorfismos entre los grupos de teoría de la categoría de los módulos finitamente n presentados y la categoría de los objetivos. Este es el primer paso que necesitamos para lo que vamos a hacer más adelante. Ya les voy a comentar. Entonces, con este pequeño resultado, nosotros logramos eh, mm, estudiar los grupos de categoría para otros anillos que no sean coherentes. Fíjense que en el 2017, Swan muestra algunos resultados para anillos coherentes. En el caso de la coherencia, las hipótesis para poder garantizar los teoremas de categoría son coherencia por un lado y regularidad. Para los anillos coherentes, la condición de regularidad está relacionada de alguna manera con la dimensión débil del anillo. Yo les comenté al principio que anillos coherentes con dimensión débil finita son regulares. Sin embargo, el recíproco no necesariamente es cierto. Entonces, lo que les pido es hacer el siguiente ejercicio. Olvidémonos por un momento de la condición de coherencia y trabajemos simplemente con la definición, con la condición de la dimensión débil. Y analicemos qué pasa con la dimensión débil del anillo en todos los casos posibles. Bueno, empecemos con el caso más sencillo, que es cuando la dimensión débil del anillo es igual a 0. En este caso, el anillo es un Neumann regular y, como ya les expliqué, en este caso, para nosotros no es de interés. Obviamente, esos anillos con Neumann regulares también son coherentes. El caso donde la dimensión débil es igual a 1, para ese caso, la coherencia no está garantizada. Sin embargo, en el caso en que el anillo sea coherente, es sinónimo también de semihereditario. Es decir, anillos con dimensión débil igual a 1 no necesariamente tienen que ser coherentes, pero en el caso en que sean coherentes también van a ser semihereditarios. Estos semihereditarios, en este caso, recuerden que implica que el anillo sea supercoherente, o sea que anillos coherentes de dimensión débil igual a 1 van a ser semihereditarios y por lo tanto van a ser supercoherentes. Es decir, que la coherencia se va a transmitir al anillo de polinomios.
Entonces, cuando el anillo tiene dimensión débil igual a 1, o menor o igual que 1, y no son coherentes, nosotros nos concentramos en ese tipo de anillos. ¿Qué pasa? Que para el caso conmutativo hay una caracterización de la dimensión débil del anillo, y es la siguiente. Ustedes recordarán que lo que significa que un anillo sea aritmético. Un anillo es aritmético si los ideales de la localización de R por cualquier ideal maximal están totalmente ordenados por vía de la inclusión. Es conocido que un anillo tiene dimensión débil menor o igual que 1 si solo si R es aritmético reducido. Hay trabajos recientes que nos enmarcan de alguna manera cómo son los anillos aritméticos con respecto a la coherencia. Lo que sí les puedo decir es que la condición de ser aritmético y la condición de ser n coherente no son equivalentes. En el ejemplo que les presenté al principio, ese ejemplo de que era un anillo que estaba en el trabajo de Bravo y Pérez, que era un ejemplo de un anillo 2 coherente que no era coherente, eh, se puede ver que ese anillo no es aritmético. O sea que la condición de ser aritmético no es equivalente a n coherencia para algún n. En realidad lo que ocurre es lo siguiente. Les voy a mostrar un dibujo que tal vez con esto se pueda entender un poco. Los anillos aritméticos tocan tanto los anillos coherentes como los anillos 2 coherentes como los anillos 3 coherentes. Es decir, eh, nosotros nos queremos estudiar los grupos de categoría para cuando la hipótesis del anillo cuando tenemos un anillo aritmético. Por lo tanto, era importante identificar o qué anillos aritméticos eran coherentes, qué anillos aritméticos eran 2 coherentes y qué anillos aritméticos eran 3 coherentes. Entonces, les presento rápidamente uno de los resultados que tenemos en nuestro trabajo. Como les dije, ahora tengo un ambiente en el que R es un anillo aritmético, ¿sí? Entonces, lo primero, identificar cuáles aritméticos son coherentes. Y bueno, un anillo en este caso aritmético es coherente si solo si el anulador de cada elemento es finitamente generado. En particular, si la dimensión débil del anillo es finita, entonces R va a ser un anillo supercoherente regular y es un anillo reducido. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, cuando el anillo es aritmético, la dimensión débil del anillo es bien conocida y son 3 casos. O es 0, o es 1, o es infinito. Si la dimensión del anillo es finita, entonces la dimensión débil del anillo es menor o igual que 1. En este caso, el anillo es un aritmético reducido. Si la dimensión débil es menor o igual que 1 y él es aritmético, entonces pueden ver la condición de por qué es reducido. Además, si el anillo es coherente y tiene dimensión débil menor o igual que 1, ya sabemos que eso es sinónimo de ser semihereditario, y los anillos semihereditarios son supercoherentes. Y obviamente la condición de regularidad se garantiza porque los anillos coherentes con dimensión débil finita son regulares. Entonces, el caso en que los anillos aritméticos tocan a los coherentes se logró caracterizar completamente, y eso es importante porque con ellos, a ellos los podemos tratar usando el teorema de Swan. Por supuesto, analicemos los otros casos. Analicemos los casos en que, como pueden ver en el dibujo, cuando tocan a los 3 coherentes y cuando tocan a los 2 coherentes. Si el anillo es 3 regular, como los anillos aritméticos siempre son 3 coherentes, entonces utilizando el resultado anterior se tienen isomorfismo entre los grupos de categoría del anillo y los módulos 3 coherentes y los módulos n presentados con n igual a 3. Si el anillo es un anillo reducido, entonces tenemos los siguientes isomorfismos. Fíjense que en el punto 3 no aparece la condición de regularidad por ninguna parte. Lo que ocurre es que en un ambiente de anillo aritmético, es decir, cuando el anillo R es aritmético, si él es reducido, ¿sí? La dimensión débil de él es menor o igual que 1. Si la dimensión débil del anillo es menor o igual que 1, entonces en un trabajo también reciente de Daniel Bravo y Carlos Parra, se demuestra que la dimensión débil
de todo módulo es menor o igual que 1, si solo si la dimensión proyectiva de ese módulo también es menor o igual que 1. Es decir, que la regularidad está garantizada, en este caso, para módulos de tipo FP2. Por lo tanto, cuando el anillo es aritmético y reducido, se tienen isomorfismos entre estos grupos de categoría. Hay, por supuesto, una gran cantidad de anillos aritméticos. Por ejemplo, los anillos de dimensión Krull 0, que son aritméticos, también son dos coherentes. Si adicionalmente tienen la hipótesis de dos regularidad, entonces se tienen también isomorfismos entre los grupos de categoría de estas expresiones. Y por el teorema de Peirce, también podemos tener relaciones entre el casero de ese anillo y el espectro del anillo. Hay una gran cantidad de anillos aritméticos, o sea, salir del ambiente de no eterianidad y de coherencia extiende todos estos resultados que en principio siempre estaban encajados para ese tipo de hipótesis. Las hipótesis en los libros tradicionales para demostrar estos isomorfismos entre grupos de categoría siempre se limitaban al caso no eteriano o al caso coherente. Pero ahora tenemos una gran cantidad de anillos a los cuales estudiar. Por ejemplo, anillos Kaplanski. Los anillos Kaplanski también son anillos aritméticos. Anillos aritméticos semilocales también son ejemplos de anillos dos coherentes. Todos esos entran dentro de este teorema y pueden ser ahora de alguna manera clasificados y estudiar en los grupos de categoría. Ustedes recordarán que los anillos aritméticos también se pueden definir en términos de los anillos de evaluación. Les presento acá. Un anillo aritmético también se puede definir así. R es aritmético si es localmente un anillo de evaluación. Es decir, un anillo de evaluación tiene la hipótesis de que todos los ideales de R están totalmente ordenados por inclusión. Entonces, nosotros, otra de las aplicaciones que tenemos al caso de los anillos conmutativos fue estudiar los grupos de categoría para anillos de evaluación. Resulta que para este tipo de anillos, con solo estudiar cómo son anillos locales, obviamente, si estudiamos cómo son su ideal maximal y cómo es el conjunto de divisores de cero, podemos caracterizar exactamente cómo son estos anillos. Por ejemplo, cuando el conjunto de divisores de cero de ese anillo es cero, el anillo es coherente. Y en este caso se puede tratar utilizando los teoremas de Swan. Si el anillo tiene la propiedad que el conjunto de los divisores de cero es distinto de cero y es distinto del ideal maximal, entonces si le colocamos la hipótesis de dos regularidad, tenemos isomorfismos entre los grupos de categoría del anillo R y los módulos dos coherentes. Además, se puede ver que para este caso los anillos que cumplen esta condición son estrictamente dos coherentes y no son coherentes, por lo tanto escapan de todos los teoremas de Swan. Y para el caso en que el z es distinto de 0 y z es igual a m, entonces si le agregamos la hipótesis de que sea 2 regular, también tenemos isomorfismo entre los grupos de categoría del anillo R y los módulos 2 coherentes. Pero en este caso, en el caso 3, sí puede ocurrir que el anillo sea coherente. Bueno, ya hablamos un poco de la relación entre los grupos de categoría del anillo y la categoría de los FPN. Ahora me interesa recordar el siguiente teorema, el teorema fundamental de la categoría. Este teorema relaciona los grupos nil, ¿sí? Perdón, relaciona los grupos de categoría del anillo y del anillo de polinomios. ¿Cómo los relaciona? Bueno, a través de esta expresión. Y como ustedes pueden ver, aparecen unos grupos abelianos, que son los grupos nil, que si esos grupos nil se anulan, entonces yo puedo tener isomorfismos entre los grupos de categoría del anillo R y el anillo de polinomios. Cuando el anillo es noetheriano irregular, esos grupos nil se anulan. Y lo que probó Swan en el 2017 es que cuando el anillo es coherente irregular, esos grupos nil también se anulan. Una de las motivaciones de nuestro trabajo era justamente ver si con las hipótesis de n coherencia y de n regularidad nosotros podíamos lograr que también esos grupos nil
se anulen y por lo tanto tener isomorfismos entre los grupos de categoría del anillo R y del anillo N. Entonces, fíjense, si yo tengo una categoría exacta, ¿sí? Yo tengo una categoría exacta, entonces yo puedo construir una categoría que es la categoría nil de esa categoría exacta. Los objetos de esa categoría van a ser pares, donde el A, ¿sí?, va a estar en C y el otro elemento del par va a ser un endomorfismo nilpotente. Digo cómo son los morfismos entre esa categoría y en el caso en que C sea una categoría exacta, la categoría nil también es una categoría exacta. Además, existen funtores entre esas dos categorías. Uno que es que me agarra cada objeto A y lo manda en el par A0, obviamente es un endomorfismo nilpotente. Y la otra que es una especie de funtor olvido que me agarra la categoría nil y se olvida del endomorfismo nilpotente. Para estas tenemos las siguientes relaciones. Fíjense, si tomamos un C bien específico, como la categoría de los proyectivos, y definiendo N como la categoría nil de esos proyectivos, podemos tener ciertas descomposiciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es tomar C, la categoría de los proyectivos, por un lado, y luego vamos a tomar C, o sea, vamos a hacer la misma construcción, primero para la categoría de los proyectivos, y luego para la categoría de los módulos finitamente n presentados. Recuerden que ya tenemos una relación entre esta categoría y esta categoría, que fue el primer resultado que les mostré. Entonces, si denotamos por n la categoría nil de los proyectivos, sabemos que, y definiendo el nil i, que son los grupos que queremos ver si se anulan, como el cokernel de este mapa, entonces tenemos que estas dos sumas, este nil que está acá, lo buscamos relacionar con esta expresión que está en la segunda. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, este fue el camino que transitó Swan para mostrar que en el caso de tener hipótesis como coherencia y regularidad, los grupos nil se anulan. ¿Cómo vamos a hacer la demostración de esto? Bueno, en nuestro trabajo, lo primero que nosotros hicimos fue ver que si el anillo es n coherente y n regular, entonces nosotros podemos dar una expresión equivalente para esos grupos nil. ¿Cuál es la idea de la prueba? Bueno, tenemos unos resultados previos. Lo que vamos a usar básicamente es el mismo teorema de resolución de Quillen, pero ahora aplicada a ciertas categorías. ¿A cuáles categorías? A la categoría n y a la categoría n estrella. Por eso es importante ese lema previo. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, lo que se hace es que se tiene una descomposición de este tipo y ya nosotros probamos que los grupos de categoría del anillo, es decir, los grupos de categoría de los proyectivos y los módulos finitamente n presentados son isomorfos, por lo tanto tenemos este isomorfismo, y utilizando el teorema de resolución podemos lograr la equivalencia o el isomorfismo entre estos dos grupos de categoría. Eso nos da que el nil del anillo, el cual yo busco anular, y el nil i a la n, que es el que yo estoy interesado en reescribir, sean isomorfos. Este fue uno de los aportes más importantes del trabajo, porque, como les dije, el teorema de la categoría involucra unos grupos nil que por lo general son de difícil manejo. Dar expresiones equivalentes para estos grupos nil ya es un gran aporte. ¿Qué sucede? Bueno, como les dije, tenemos una expresión equivalente para esos grupos nil. Ahora la pregunta es si esos grupos nil se anulan. Bueno, si esos grupos nil se anulan, entonces obviamente voy a tener expresiones que me relacionan los grupos de teoría del anillo y el anillo de polinomios. ¿Cuál es la estrategia para mostrar que esos grupos nil se anulan? Bueno, es usar otro de los teoremas clásicos, que es el teorema de Desvisage. Ese teorema de Desvisage
implica que una de las categorías a considerarse es una categoría abeliana. Y por eso al principio hice toda la introducción de si los módulos finitamente presentados eran una categoría abeliana bajo la hipótesis de que el anillo sea coherente, y cuando no ocurre eso. El teorema de Visage me da también isomorfismos entre los grupos de categoría, pero bajo unas hipótesis más fuertes. Como pueden ver, tengo A, una categoría abeliana, B, una subcategoría que es cerrada bajo sus objetos, objetos cocientes y productos finitos en A, y para cada objeto A en A tengo que tener una filtración finita de este tipo. Entonces, en ese caso, la inclusión de B en A me induce isomorfismos entre los grupos de categoría de la categoría B y la categoría A. Bueno, entonces analicemos lo que tenemos, o las hipótesis que nosotros tenemos. ¿Cuándo podemos aplicar el teorema de Visage? Bueno, para el caso coherente, si nosotros consideramos esta inclusión de los módulos finitamente presentados recordarán lo que era el NIL 1 supraestrella, que era el NIL de la categoría FP1, entonces, en ese caso, el teorema de Visage se puede aplicar. Y esto es porque la categoría NIL es una categoría abeliana cuando la categoría de los módulos finitamente presentados es abeliana. Y eso se garantiza cuando el anillo es coherente. Luego, cuando el anillo es regular, se muestra que esos grupos de categoría, los grupos NIL en este caso, se anulan y por lo tanto tengo lo deseado. O sea que en el caso 1 funciona, pero para n mayores o iguales que 2, la condición no es cierta. Cuando el anillo es n coherente y es n regular, nosotros logramos dar expresiones equivalentes para estos grupos NIL, pero no logramos anular. No logramos demostrar que se anula. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente no pudimos aplicar el teorema de Visage, porque implicaba que la categoría de los módulos finitamente n presentado tenía que ser abeliana. Al principio yo estaba convencido de que faltaba una hipótesis adicional, es decir, que para garantizar que la categoría de los FPN fuera abeliana, teníamos, aparte de la hipótesis de n coherencia, agregar una hipótesis extra. Estuvimos pensando muchos ejemplos, pero finalmente no sucede. La categoría de los módulos finitamente n presentados son abelianas sí, solo si R es un anillo coherente. Entonces, poner una condición de que la categoría de los FPN es abeliana es reducir a que el anillo vuelva a ser un anillo coherente. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? ¿O cuál es la contribución de este trabajo en este momento? Reescribir estos grupos NIL. Esto no quiere decir, nosotros no logramos demostrar que se anulan, eso no quiere decir que no se anulan, puede ser que se anulen, pero esperamos que con esa nueva expresión sean de más fácil manejo. Bueno, esto es una parte del trabajo. Les comento lo que estamos haciendo. Ahora, perdón. Todos estos conceptos de categoría de anillos noetherianos, coherentes, coherentes regular, las vamos a llevar al contexto de categorías. Fíjense, voy a hablar ahora un poco de la categoría, pero negativa, ¿no? Recordarán cómo se define la categoría, los grupos de categoría para un anillo R. Si considero C la categoría aditiva de los módulos proyectivos infinitamente generados, entonces obviamente los grupos de categoría de R se definen de esta manera. Y se conoce que esos grupos de categoría se anulan para los n menores o iguales a menos 1 cuando el anillo es noetheriano y coherente regular. De hecho, el caso n igual a menos 1, la hipótesis de noetherianidad no hace falta. Cuando el anillo es coherente y regular, el K menos 1 de R se anula. Perdón. En el año 2020, Bartels y Luke tratan de generalizar lo que ya se conocía para anillos
es decir, anillos noetherianos y coherentes regulares, y ahora llevarlos a un contexto de categorías aditivas. ¿Qué prueban ellos? Ellos prueban que si C es una categoría aditiva que es noetheriana y regular coherente, entonces los grupos de categoría negativos de esa categoría se anulan. Fíjense, ¿cómo hacen esto? Obviamente la categoría C es una categoría aditiva y no tiene mucha estructura. Lo que hacen en la demostración es utilizar el lema de Yoneda y utilizando el hecho que la categoría de funtores sí tiene un poco más de estructura, es una categoría de Grothendieck, definen las categorías aditivas noetherianas como las categorías de Grothendieck, la categoría de funtores asociadas sea noetheriana. Es decir, les voy a presentar la definición. Yo sé que me queda poco tiempo, pero quisiera para que entendieran la última parte de nuestro trabajo. ¿Sí? Les presento la definición y voy acá. ¿Cómo definen ellos una categoría? ¿Qué significa que una categoría aditiva sea noetheriana o coherente regular? Bueno, yo voy a decir que C es una categoría noetheriana si la categoría de funtores es noetheriana. ¿Sí? Significa que cualquier subobjeto de un objeto finitamente generado es de nuevo finitamente generado. O sea que la categoría C, que es una categoría aditiva, va a ser noetheriana si la categoría de funtores es noetheriana. Lo mismo ocurre con la condición de regular coherente. Yo voy a decir que una categoría aditiva es regular coherente si la categoría de funtores es regular coherente. ¿Qué significa que sea regular coherente? Bueno, que cada objeto finitamente presentado dentro de esta categoría tiene una resolución proyectiva finita. ¿Qué sucede? Bueno, si R es un anillo, entonces visto como anillo, la definición clásica, R es un anillo, si esta categoría vista como categoría aditiva es noetheriana. O sea, con todos los resultados de Bartels y Luke, ellos logran recuperar todo lo que se conoce para anillos. Permítame en unos minutos les cuento lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Bartels y Luke trabajan para categorías aditivas. Nosotros decidimos trabajar para categorías Z, para trabajar en todos estos conceptos para Z categorías. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No vamos a seguir la misma línea de construcción del trabajo de Bartels y Luke. Lo que queremos hacer es utilizar otro camino y probar también que los grupos de categoría Z, que son de esta forma, de Z categorías, también se anulan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya tenemos algunos resultados previos, ¿sí? Se los muestro. La idea es la siguiente. A una categoría de esta forma, a una Z categoría, se le puede asociar un anillo. Entonces, lo que vamos a hacer es de nuevo bajar a la teoría de anillos. Es decir, dada una categoría Z lineal, que es noetheriana, ya vamos a decir lo que eso significa, o regular coherente, vamos a estudiarla vía este anillo. ¿Qué pasa con este anillo? Este anillo tiene problemas. Como les comentó Eugenia en su charla, este anillo no tiene unidad y tiene y tiene una unidad si solamente si los objetos de la Z categoría son finitos. Entonces, en un trabajo del 2014 de Cortiñas y Ellis, ellos muestran que los grupos de categoría de C y los grupos de categoría de este anillo son los mismos. Por lo tanto, lo que nosotros planeamos es colocar las mismas hipótesis que tomaron Bartels y Luke, pero no para una categoría aditiva, sino para una categoría preaditiva, y mostrar vía este resultado que esas hipótesis se transmiten al anillo ADC y por lo tanto, utilizando este resultado, demostrar que los grupos de categoría negativos también se anulan. ¿Qué hicimos? Primero consideramos la categoría de los módulos unitarios sobre este anillo y definimos unos funtores que van de la categoría de funtores a la categoría de los módulos unitarios sobre este anillo. Voy a ir un poco rápido, yo sé que ya se me pasó el tiempo, pero les prometo que en un minuto termino.
Simplemente quiero mostrarles... Rafael, sí, tranquilo, y tomate el sí, tiempo que quieras, sí, sí, tranquilo. sí, ok, ok. Entonces, lo que nosotros hicimos fue definir estos dos funtores entre esas dos categorías de tal manera de que fuera una equivalencia de categorías. Mostramos que es una equivalencia de categorías y por lo tanto, ustedes recordarán, ¿no? Cómo definían Bartels y Luke que una categoría aditiva era noetheriana. Si la categoría de funtores, que era una categoría de Grothendieck, era noetheriana. Nosotros ahora estamos trabajando con categorías Z lineales. Igual, cuando la categoría es Z lineal pequeña, la categoría de funtores sigue siendo una categoría de Grothendieck y tiene sentido hacer las mismas construcciones. Lo que nosotros demostramos es que si la categoría C es noetheriana en ese sentido, entonces ya saben lo que eso significa, que la categoría de funtores es noetheriana y probamos que eso implica que la categoría de módulos sobre ADC es noetheriana en el sentido clásico. Lo que tenemos es lo siguiente, perdón, si la categoría C es noetheriana, sí, solo si el anillo ADC es noetheriano y la categoría C es regular coherente, sí, solo si el anillo es regular coherente. Como pueden ver, este lema solamente lo tenemos probado para categorías con objetos finitos. La razón es para tener unidad y poder hacer las construcciones. Para el caso en que sean categorías Z lineales con infinitos objetos, no tenemos nada por el momento. Con este lema, nosotros tenemos el siguiente teorema hasta ahora. Si tengo C una categoría Z lineal con objetos finitos que es noetheriana y regular coherente, entonces nosotros también logramos demostrar que los grupos de categoría negativos también se anulan. Y bueno, de alguna manera, lo que estamos haciendo ahora es tratar de sacar la hipótesis de objetos finitos y tener un resultado similar al que tienen Bartels y Luke para, no para categorías aditivas, sino para categorías Z lineales. Bueno, yo creo que paro acá, ¿sí? Les dejo las referencias de nuestro trabajo y algunas referencias que nosotros usamos adicionales. Bueno, Le no sé agradecemos a si... Rafael. Sí, Primero el agradecimiento. dejo de compartir. No, no, déjalo por si hay alguna pregunta. ¿Hay Ah, alguna bien, pregunta de la bien. audiencia? Sí, hay preguntas. Sí, ok. Hola, sí, yo tenía dos preguntas. Una es sobre el anillo ADC. Sí. ¿Hay alguna hipótesis o pensaron alguna hipótesis para que tenga unidades locales, a pesar de que no sea unital? No, es que él tiene unidades locales, siempre. O sea, no es O sea, a unitario, pesar pero de, no importa la siempre... cantidad de objetos, tiene unidades locales. Sí, sí. Ok. Y la otra era, eh, ¿hay alguna relación entre ser n coherente y ser K regular? O sea, pasarlo con la categoría de Babel. Eh, no sé cuál es la definición, o sea, con qué, no sé de qué me estás hablando con K regular, la misma regularidad que yo Es definí. que el morfismo entre la categoría y la categoría homotópica de Babel sea un ISO. No, sinceramente no consideramos ese tipo de preguntas. Ok, bueno, Sí, ok. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay preguntas. Hola, buenos días. Tengo una Hola. pregunta. ¿Tenés algún ejemplo concreto de anillos 2 coherentes o 1 coherentes como para que yo tenga una intuición de cuáles son? O sea, Sí, tipo, sí, sí, al inicio presenté un, un ejemplo tomado del trabajo de Marco Pérez y Daniel Bravo, acá está, de un anillo que es 2 coherente y no es 1 coherente.
Pero, por perfecto. ejemplo, basta tomar cualquier anillo aritmético reducido y ese siempre va a ser 2 coherente, ¿no? Por lo que les expliqué con todas las aplicaciones que se dieron para los anillos aritméticos. Sí, aquí Genial. créanme que lo más difícil acá, me parece, una de las cosas más difíciles acá, me parece tener ejemplos concretos y que estas construcciones que uno hace, que a veces pueden tener sentido, saber que de verdad existen objetos que cumplen esas hipótesis con las cuales estamos trabajando. Conseguir el ejemplo de un anillo 2 coherente y 2 regular, que no sea 2 von Neumann regular, nos tomó mucho tiempo, pero necesitábamos hacerlo porque no estábamos seguros si la 2 coherencia y la 2 regularidad eh, por lo menos eran capaces de implicar de que la categoría de los finitamente presentados y los proyectivos coincidieran, y en ese caso estuviésemos haciendo trabajo que era trivial. Genial, muchas gracias. Bueno, Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Hola Rafael, muchas gracias por sí, la charla, muy linda. Te hago una gracias. consulta en esta torre que tenés, o sea que los neterianos no todos los neterianos son coherentes y así seguís. Es una torre infinita, ¿no? Y entonces, o sea, Sí, tenés los neterianos son coherentes. digo, tenés estas Sí, inclusiones que son estrictas, ¿no? ok, Y esa cadena de inclusiones es infinita, ¿no? sí. Y los ejemplos que estás teniendo para un n coherente no es n-1 coherente, ¿se pueden hacer inductivamente a partir de este anillo o no? Mm, con este Digo, por anillo en ejemplo, particular, con este anillo en particular, dices tú, claro, con el vos que... dijiste que este es 2 coherente y no 1 coherente, ¿no es cierto? Sí, sí. Y ¿tenés ejemplos también de 3 coherente que no es 2 coherente basado en este anillo? No, ¿O no, 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 no? no, no. Ok, Creo que no hay una... no tengo un procedimiento inductivo para la construcción de anillos de este tipo. claro, No, está. no. Bien. Claro, Muchas gracias. generalmente lo que se hizo fue, obviamente hay una gran cantidad de ejemplos de anillos coherentes y lo que se demostró acá fue exhibir un anillo que sea 2 coherente y que no sea coherente. Claro. Entonces no sabes, digo, la pregunta es, ¿no sabes si en el futuro, digamos, esta cadena se estabiliza o siempre es estricta? No. Digo, A ver, te puedo dar una respuesta parcial, ¿no? dale. Voy un poco a la lámina. Una de las personas que ha trabajado con este tipo de anillos, pero en el caso conmutativo es yo. Y en este trabajo, que creo que al final las referencias están, él muestra, bueno, él prueba ahí que los anillos aritméticos siempre son 3 coherentes y los anillos aritméticos reducidos son 2 coherentes. Después, él estudia, que no fue de nuestro interés, no es de nuestro interés, Ujú. cómo son los anillos n coherentes que son de tipo FPN, ¿no? Ellos mismos. O sea, eh, tiene un procedimiento para construir anillos eh, n coherentes para un n cualquiera. Eh, el, eh, pero en el caso conmutativo. En el caso conmutativo y con una hipótesis adicional. No sé si, si en algún Y esos anillos que momento... construye sabe que no son n-1 coherentes. Sí, Está. sí, Está. está en este trabajo. Voy al final. Está. Está. Sí, Esa era la pregunta. sí. En este trabajo. Claro. En este Está, muchas trabajo. gracias. Sí.
Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Bueno, si no es así, agradecemos a Rafael. Gracias. Alejandro, ¿levantaste la mano para preguntar o para aplaudir? No sabemos. No sabemos. Bueno, puedo dejar de grabar y decir Alejandro no tiene. Hay manos aplaudiendo, ¿no? Bueno, Sí, quería un comentario. dale. Sí. Sí, hola Rafael, muy Hola, buena Alejandro. charla. Gracias. Solo me preguntaba que tú dijiste que los FPN son una categoría abeliana si solo si el anillo es coherente. Entonces, no sé si es considerado pensar en categorías semiabelianas para pensar en los casos superiores o algo así. Sí, sí, recientemente vi un trabajo de Yasso, puede ser, que habla sobre eso y lo teníamos presente porque el objetivo era tratar, buscar alguna hipótesis para tratar de que los grupos de categoría de cuando el anillo es n coherente y n regular se anulen. O sea, buscar una hipótesis adicional, buscar una hipótesis adicional. Pero lamentablemente, eh, yo no tengo mucho trabajando en esta área. Como pueden ver, no sé si vieron la motivación del trabajo. O sea, se sabía que para anillos noetherianos regulares, los grupos Nil se anulaban. Ese resultado es del 74. Y hasta el 2017 fue que se logró relajar la hipótesis y pasar de la noetherianidad a la coherencia. Entonces, mi impresión en esto es que las técnicas que se utilizan para trabajar son básicamente los teoremas que yo les mostré. Por un lado, los teoremas de resolución de Quillen y el teorema de Visage. Y los teoremas siempre ponen hipótesis muy fuertes. Entonces, nosotros logramos simplemente una expresión diferente para los grupos Nil. Pero pueden ser que esos grupos Nil se anulen, ¿no? De hecho, intentamos construir lo otro, un ejemplo donde mostrar que esos grupos Nil no son cero, pero no lo logramos. O sea, esos grupos Nil son de bastante difícil manejo y no sabemos en realidad qué pasa, ¿no? No sabemos qué pasa. Pero sí, o sea, hemos intentado atacar el problema por otras partes. Dejamos el trabajo allí, en la categoría de remódulos, y viendo estos resultados nuevos de Bartels y Luke del 2020, decidimos pasar ahora y estudiar estas mismas cosas para Z categoría. Genial. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. Capaz en este contexto tendría un poco más de sentido lo que tú me estás diciendo. Ya, muchas gracias. Acá otro comentario hacemos. Un comentario respecto de si vos tomás, y esto va a parecer que estoy haciendo mucha propaganda para los trabajos de Palú, pero esencialmente si tomás estos FPN, o sea, y los mirás adentro de KBProj, o sea, en la categoría de homotopía, como complejos a n+1 términos, donde la homología está concentrada solamente en grado 0 y n, estos tienen una estructura de lo que se llama una estructura extriangulada. O sea, es una categoría que es una categoría extriangulada, y al menos el K0 de estas categorías están teniendo muchas aplicaciones para trabajar, por ejemplo, con lo que es la teoría de Tau inclinación y demás. Entonces, digo, nada, es... Y una pregunta, ¿no? ¿Cómo se sí. define allí la categoría? O sea, ¿qué estructura tiene para poder hablar allí? Es, Bueno, el tema es que, por ejemplo, si tomás los complejos, que son los proyectivos, solamente en grado 0, el stock complex en grado 0, esos, o sea, y 0 todo el resto, ahí tenés homología solamente en grado 0, en grado n0, y esos son proyectivos en esa categoría. Y al ser proyectivos en esa categoría, de hecho, si te tomás solamente los módulos finitamente generados, o sea, pero en ese caso el K0 es isomorfo al K0 de la categoría de módulos. Y de hecho hay
para el caso n igual a 2, o sea, n igual a 1, para los complejos de 2 términos, los objetos de K0 son lo que uno llama G-vectores cuando trabaja en teoría de Tau de inclinación. Y, por ejemplo, están en correspondencia, o sea, están en correspondencia los G-vectores con los módulos Tau inclinantes, por ejemplo. O sea que tenés muchas propiedades lindas, y digamos, generar una especie de dualidad entre el K0 de la categoría de módulos y el K0 de estos complejos de 2 términos, porque podés, o sea, cuando haces los apareás, o sea, tomás un G-vector y un vector dimensión, estás obteniendo dimensiones de morfismos entre objetos bien claros, y bueno, eso se estudia para condiciones de estabilidad y demás. O sea, es como que tiene... Hay cosas que me gustaría estudiar ahí. Gracias por la observación. Sí, o sea, en este momento estamos trabajando sobre estas categorías. Tal vez podemos adaptar algún ejemplo, porque justamente ahora estamos ahí, tratando de buscar ejemplos para que este teorema que les estoy presentando tenga sentido. Y tratando, como les dije, de quitar la hipótesis de objetos finitos. Claro, claro. Sí. Muchas gracias. No, a ti. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, agradecemos a Rafael ahora sí de nuevo. No, gracias a ustedes. Y